Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso les presentaré el capítulo 9 llamado La Vía Económica del libro La Vía para el Futuro de la Humanidad del autor Edgar Morin. La situación. El proceso de mundialización económica se convirtió en globalización después de 1989, con la expansión universal de la economía neoliberal, que en todo el globo esa expansión fue acompañada por la expansión del capitalismo, que a su vez provocó el dominio del capital financiero. La suma de los PIB de los países del planeta se eleva a 54 billones de dólares. El total de los capitales especulativos que circulan de una plaza financiera a otra se estima en unos 540 billones de dólares. Ese dinero virtual, cuyos beneficios engendran beneficio, se convierte en la fuerza hegemónica de la economía globalizada. El proceso tridimensional, globalización, desarrollo, occidentalización, al producir grandes riquezas, ha reducido antiguas pobrezas y ha creado una nueva clase media al estilo occidental en los países emergentes, pero también ha deteriorado y reducido a la miseria en todos los países del sur, a los pequeños campesinos sin recursos, desplazados a enormes Pindenbills, ha acrecentado las desigualdades engendrando enormes fortunas y no menos inmensos infortunios. Y como ya hemos dicho, ha provocado destrucciones culturales y reducido la solidaridad, el crecimiento ininterrumpido, producto y productor del desarrollo. Todavía es considerada por la mayoría de los estados como la vía de la salvación, desacelerado en los países llamados desarrollados y a veces detenido por la crisis. Continúa tumultuoso en los países emergentes de Asia y América Latina. Tras las medidas adoptadas por Thatcher y Reagan al ignorar la globalización neoliberal, desaparecieron las regulaciones y protecciones por parte de los estados, las privatizaciones de empresas estatales y de servicios públicos se generalizaron. La búsqueda del beneficio ya no conoció freno alguno. La competitividad se convirtió en la consecuencia perversa de la competencia. La competitividad internacional, al favorecer a las naciones que más explotan a sus trabajadores, como China, y a la carrera en la productividad que esta competitividad ha impuesto en todas partes, ha provocado la decadencia de las industrias europeas y estadounidenses. Han destruido masivamente empleos y han causado innumerables deslocalizaciones, reduciendo a precariedad y a la dependencia a muchos trabajadores. ¿Con qué precio humano y cultural estamos pagando el aumento de la productividad? Entramos en 2008, con una crisis de la cual no podemos prever las secuelas ni las consecuencias. Si bien fue originada por una enorme burbuja de créditos en Estados Unidos, el abuso de crédito no fue sino el impacto del empobrecimiento de las familias deseosas de mantener su nivel de vida, empobrecimiento causado por el aumento de los precios mundiales de las materias primas y los cereales objeto de especulación, a su vez ligado en varios casos a la disminución de la producción de alimentos en beneficio de biocarburantes, la urbanización creciente y en especial efecto de la preponderancia de la especulación financiera, la ausencia de toda regulación en la economía. Ningún orden económico mundial salió de las reuniones del G20, creado en 1999, a raíz de la crisis financiera asiática. El FMI impulsó en todas partes la desregularización y se ocupó en primer lugar de no controlar el capital financiero, sino de imponer rigor a las poblaciones, y solo recientemente se ha preocupado por la reactivación de la economía. Los endeudamientos provocan rigor económico y el rigor provoca desempleo,
y disminución de las rentas, lo cual puede tener enormes consecuencias políticas. Recordemos la crisis de 1929. Engendró, además de saludable New Deal en Estados Unidos, la llegada legal al poder del nazismo en Alemania, el desencadenamiento del poder destructor hitleriano y la guerra civil en España. El precio del fin de las crisis económicas fueron decenas de millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Vía de las reformas. Citemos las principales. 1. Abandono de la idea de crecimiento indefinido. Esta idea, que tiene que ver con una locura económica política aún no diagnosticada como tal, será reemplazada por un concepto complejo que compartiría crecimientos, decrecimientos, estabilizaciones y que será distinto en el norte que en el sur, según las condiciones locales, las naciones y las regiones. Instauración de una seguridad económica permanente. Tendría la vocación de aplicar regulaciones eficaces sobre la economía planetaria y controlar las especulaciones financieras. Propondría vías que combinasen los decrecimientos necesarios y los crecimientos indispensables a escala planetaria. Establecimiento de una cooperación norte-sur. Permitiría transformar el modelo estándar de desarrollo introduciendo objetivos como el arte de vivir y la calidad de vida, y concentrándose en las fuentes de energía renovables y no contaminantes. Los países del sur podrían ser como prioridad económica la satisfacción de las necesidades y las demandas interiores de sus poblaciones, más que la cultura industrializada de exportación. Podrían encargarse de la prospección y explotación de la materia prima, de las que ahora se encargan las sociedades extranjeras. Podrían además dedicarse a fomentar la pequeña y mediana explotación agrícola, aprovechando las nuevas técnicas como el riego por goteo y biochar. Podrían desarrollar una política sanitaria original conjuntando la medicina occidental con las medicinas indígenas, implantar una educación reformada que se adapte a las mentes no modeladas aún por la compartación de los saberes. Si los países del sur, que todavía sufren las consecuencias de la antigua explotación colonial y las de la actual explotación económica, se unieran, podrían ejercer una presión eficaz sobre los países del norte, a fin de aprovechar las inversiones y transferencias tecnológicas, sobre todo para la economía verde. 4. Desarrollo o creación de uniones económicas en América del Sur, el Magreb, África subsahariana y Asia Oriental. Estas uniones establecerían unos sistemas de defensa económico continental o subcontinental. 5. Nuevo desarrollo de economías de proximidad. En la agricultura, la horticultura, la artesanía y en las pequeñas y medianas empresas, con lo que se complementaría la globalización con una desglobalización. 6. Desarrollo de una economía verde. Se trata de un proceso formidable y múltiple de reorientación y reconversación económica cuyo crecimiento compensaría eficazmente el decrecimiento de las energías contaminantes, como el carbón y el petróleo. Se basa en el desarrollo de las fuentes de energía renovable, eólica, mareomotriz, geotérmica, solar, grandes centrales solares en las regiones desérticas. Este desarrollo requeriría grandes obras públicas que generarían empleo en todos los continentes. La economía verde sería la economía básica de los países africanos, las cuales deberían recibir gratuitamente los dispositivos productores de energía de los países excolonizadores del norte y todavía explotadores.
en lugar de ayudas financieras concedidas a los estados, siempre devorados por la corrupción. Podría instaurarse una fiscalidad ecológica, impuestos sobre el carbono, sobre las actividades contaminantes, etc., para alimentar un fondo de ayuda a la transición hacia las energías renovables. Costes sanitarios, sociales y medioambientales deberían estar contemplados a fijarse los precios de los productos de la economía contaminante. Una política de descontaminación afectaría a los residuos y subproductos peligrosos, sino que también activaría el uso de bacterias naturales y artificiales, trade bounter, devoradores del petróleo y de mareas negras. La economía verde reciclaría los residuos biodegradables y sustituiría los objetos de un solo uso por objetos reparables. Reduciría los despilfarros de todo tipo, en particular del agua. Disminuiría los flujos, los transportes aéreos, transferiría los transportes por carretera, el ferrocarril, incentivaría el coche compartido, aumentaría los bienes inmateriales, como la cultura y los servicios sociales y relacionados. Como hemos indicado en el capítulo dedicado a la ecología, en el capítulo Ciudad y Hábitat, la economía verde reformaría a las ciudades creando zonas peatonales, especialmente en los centros históricos, desarrollando un hábitat energéticamente autosuficiente, etc. Relocalizaría las producciones y los intercambios según el principio de la desglobalización, favoreciendo la alimentación, la artesanía y los comercios de proximidad. También reformaría el sistema agroalimentario, reduciría progresivamente la agricultura y la ganadería industrializada, desarrollaría nuevamente el sector agroforestal, la agricultura y la ganadería tradicional biológica, incitaría a disminuir el consumo de carne y aumentar el de hortalizas y legumbres. El desarrollo generalizado de una economía verde se efectuaría por consiguiente en el terreno industrial, en el terreno agrícola y en el terreno urbano simultáneamente. Provocaría numerosas obras públicas, energías renovables, cinturón de aparcamiento alrededor de las ciudades, transporte público no contaminante, adaptación de los ferrocarriles para el transporte de mercancías, etc. 7. Desarrollo de una economía plural. Constituiría, junto con la economía con afán de lucro y la economía de Estado, la tercera vía entre el todo mercado y el todo Estado, la vía de la economía social y solidaria, de las mutuas, cooperativas, empresas ciudadanas, microcrédito y comercio justo. La economía social y solidaria, con raíces históricas profundas, se remonta al siglo XIX. Reúne una gran diversidad de iniciativas económicas que no tienen que ver ni con el sector público ni con el ámbito capitalista. Esas iniciativas están destinadas a producir, consumir, emplear, ahorrar, decidir de forma más respetuosa con los hombres, el ambiente y los territorios. De características diversas, las empresas de la ESS comparten, sin embargo, unos rasgos esenciales: una finalidad social, una aplicación del desarrollo del proyecto económico basado en la gestión democrática y ética, una dinámica que se apoya en un anclaje territorial y una adhesión ciudadana. En el caso del grupo Ecovita, por ejemplo, entre muchos. 8. Multiplicación de la moneda local y subsidiaria. Permite aumentar los intercambios y servicios. Los hay de diferentes tipos, implementados en ciudades de Suiza, Baviera, Inglaterra y el conjunto Palmeira de Fortaleza, Brasil. Número 9.
Resurrección de una lógica de la donación, la ayuda mutua y la gratitud. En efecto, la expansión del capitalismo globalizado tiende a reducir al máximo la ayuda en beneficio de la monetización y de la mercantilización generalizada. 10. Desarrollo del comercio justo. A partir de la reunión de producción-distribución basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, con el fin de conseguir una mayor equidad para los pequeños productores. Empezó con el café, el cacao y el té, y se ha extendido a otros pequeños productores del sur. Ofrece mejores condiciones de intercambio, eliminando el circuito a los intermediarios parásitos, llamados coyotes en México, y garantiza precios honrados a los productores y a los trabajadores asalariados, especialmente a los los países del sur. Las organizaciones de comercio justo han iniciado una campaña contra la depredación económica de los intermediarios y distribuidores y aspiran a cambiar las reglas prácticas del comercio internacional. El sector del comercio justo reúne hoy unas 2.500 asociaciones locales animadas por 50.000 personas y dispone de más de 3.500 puntos de venta minoristas. En Europa, son los países de la lengua germánica los que aglutinan la mayor parte de negocios de comercio justo. Actualmente hay 380 organizaciones de productores controlados como mínimo una vez al año. La OMC apoya al comercio justo en la medida en que se inscribe en la economía del mercado. El comercio justo ha mejorado de un 10 a 25% anual en el nivel de vida de casi 800.000 productores del sur, es decir, de aproximadamente 50 millones de personas, y han permitido financiar la creación de talleres textiles y de otro tipo que emplea a las mujeres de los productores. Contribuye a acelerar el consumo en un sentido cualitativo y en un sentido étnico. Pero la mafia de los coyotes, la extorsión, la sumisión del clientelismo, de los caciques, hipotecan un desarrollo óptimo del comercio justo. Las grandes superficies no ofrecen los productos procedentes del comercio justo a menos que detecten una demanda significativa. El comercio justo progresa, pero aún es minoritario. Un sistema de deducción fiscal podría eliminar el sobrecosto del producto debido a la retribución honrada del productor, lo que lo haría más accesible para los consumidores. El desarrollo del comercio justo destinado a proteger a los pequeños productores de los países del sur y a garantizar una buena calidad a los consumidores del norte es tan ventajoso para unos como para otros. Se podría extender a los pequeños productores campesinos del norte, que tienen que aceptar los bajos precios de impuestos por las grandes superficies que luego revenden esos productos con unos márgenes excesivos, así como por ejemplo los AMAP, asociaciones para el mantenimiento de la agricultura campesina, han establecido una relación directa entre productores campesinos y habitantes de las ciudades. 11. Desarrollo de bancos solidarios. Un ejemplo, Friends Active, presidido por Christian Schauder, y la Sociedad de Inversiones del mismo nombre, presidida por Edmund Mayor, estimulan a los bancos conceder créditos a empresas solidarias mediante una garantía y un seguimiento muy profesional de cliente. Friends Active propone también, gracias a ese mismo enfoque, unos fondos propios alimentados por capitales fruto de mecenazgo y, sobre todo,
del ahorro popular a través de fondos comunes, inserción, empleo. El número de proyectos aceptados se aproxima cada año a los 20.000. Las contribuciones movilizadas sobrepasan los 125 millones de euros. Los empleos que se crearon y se consolidaron fueron 20.000 en 2009. Otro ejemplo, la Sociedad Financiera de la NEF es una cooperativa de finanzas solidarias. Desde su creación en 1998, se dedica a la gestión responsable y transparente del ahorro ciudadano en Francia. Desde entonces, ejerce una doble actividad de recaudación de ahorro y concesión de créditos en el marco de contrato firmado con el Banco de Francia. El ahorro recaudado lo depositan los particulares, asociaciones y empresas. Toda persona que desee dar un sentido a su dinero puede abrir una cuenta en la NEF. Las financiaciones concedidas por la NEF permiten sostener la creación y el desarrollo de actividades profesionales y asociativas con fines de utilidad social y medioambiental. Actualmente hay 26.000 socios que han depositado sus ahorros o suscrito un préstamo en la NEF. Se ha convertido en un socio financiero de referencia para los portadores de proyectos responsables e innovadores, cuyo valor social y medioambiental es preponderante. La acción de la NEF se inscribe en el corazón de una red europea de bancos éticos, como la Banca Ética en Italia, la BAS en Suiza, reunidos en el seno de la Federación Europea Finanzas y Bancos Éticos y Alternativos. Todos se inspiran en un modelo de desarrollo humano y social, en el cual la producción y la distribución de riqueza se basan en valores de solidaridad y de responsabilidad para con la sociedad. La NEF participa actualmente en la creación de un banco ético europeo con socios italianos de Banca Ética y españoles de FIARE. Se trata efectivamente de una nueva vía en la que una nueva asociación militante proporciona la simbiosis entre bancos, el ahorro colectivo y la disminución territorial. 12. El desarrollo de microcrédito y de microfinanzas. El microcrédito se ha convertido en un medio universal de lucha contra la pobreza. Hasta entonces, los pobres, al no poder ofrecer garantías, no tenían acceso a los bancos y dependían de usureros que les imponían unos tipos de intereses elevados que generaban deudas permanentes. La experiencia iluminadora de microfinanzas se desarrolla en 1983 con el Banco de los Campesinos, o Grameen Bank, autorizado por el Banco Central de Bengala. El banco presta dinero de forma solidaria a un pequeño grupo de personas que se conocen y aceptan evaluarse mutuamente. El grupo se compromete a asistir al prestatario en la gestión de su préstamo, pero sobre todo a reembolsarlo si éste no es capaz de hacerlo. Si el préstamo no ha sido reembolsado, ninguno de los miembros del grupo podrá obtener un préstamo para sí. Por consiguiente, ahorrar y prestar dentro de esa red tiene la ventaja del control social recíproco, y es el vínculo del grupo y en su lógica, donde reside la garantía que pedían los bancos. Desde entonces, los proyectos de microcréditos, ONG, mutuas, y las instituciones de microfinanzas, instituciones del tipo bancario, no han cesado de desarrollarse en todo el mundo. El microcrédito ha permitido reducir la dependencia respecto a los usureros y liberarse del clientelismo. Se han implementado rápidamente en el medio rural. Afectan sobre todo a las mujeres que se presentan en una tasa más alta de reembolso.
y representan hoy el 94% de los clientes del Women Bank. Son muchas las microempresas gestionadas por mujeres que se transforman en pequeñas empresas de servicios de proximidad. De ahí el microcrédito haya contribuido a la emancipación femenina. El desarrollo del microcrédito debe superar numerosos obstáculos. Los beneficiarios necesitan consejos, nuevos conocimientos para la gestión de sus créditos, una educación sanitaria para prevenir las enfermedades de los niños, de la madre, de familia y el propio sistema precisa de ayudas financieras externas para cubrir los costes intermediarios. El éxito del microcrédito lo ha puesto en peligro, captado y recuperado por bancos normales, que no aplican ninguno de sus principios humanistas originales. Puede convertirse en una amenaza suplementaria para los pobres endeudados. Reforma de la empresa. Las vías para las reformas de la empresa son de tres tipos. A. Se trata de mejorar las relaciones entre los que trabajan en una empresa, la cual mejoraría a su vez los resultados económicos de la misma. Las empresas son concebidas según un modo de dirección centralizado, una jerarquía rígida y una rigurosa especialización de las tareas, igual que sucede con las administraciones. La reforma debería remediar la hipercentralización en la cúspide, mediante eventuales policentrismos, y ceder a la iniciativa de los diferentes escalones. Debería prever polijerarquías según las tareas o las finalidades, así como corregir las jerarquías mediante una posibilidad de retroacción por sugerencia o crítica que emanasen del escalón subordinado. Se trata en definitiva de crear una comunicación horizontal entre el personal compartimentado y entre un personal en las jerarquías. Por otra parte, la empresa solo puede verse reforzada en sí mediante la implicación psicológica, intelectual y material de sus miembros. Crea una comunidad de destino que la convierte en una entidad de solidaridad y de responsabilidad. B. Además, la dirección de las empresas, que es donde toman las decisiones, necesita, además de técnicos, economistas o gestores, unas mentes formadas en el conocimiento pluridisciplinar y en el pensamiento complejo. C. Finalmente, la reforma de la empresa requiere introducción de la dimensión ética en sus relaciones con los proveedores, como lo hace Malongo para el comercio justo, así como los consumidores que reciben sus productos. Los beneficios suplementarios podrían ir a fundaciones de carácter humanitario o invertirse en la economía solidaria. 14. Mantenimiento o resurrección de los servicios públicos nacionales, correos, telecomunicaciones y ferrocarril, y en Europa, creación de servicios públicos europeos. La privatización de los servicios públicos no aporta ninguna ventaja a los usuarios. A menudo, en cambio, ocasiona muchos inconvenientes. La privatización de los ferrocarriles en Inglaterra provocó numerosas disfunciones en cadena. Se trata más bien de desburocratizarlos y rehumanizarlos. 15. Ayuda a los oficios de interés general, solidaridad y convivialidad. 16. Propagación de las fórmulas comunitarias que permite el pleno empleo. Marinelaida en Adalasia. 17. Desmercantilización progresiva de los bienes comunes en la humanidad, el agua y todos los seres vivos. Se trata de eliminar la patente de todo aquello que signifique apropiación de una parte o de todo un ser vivo. Conclusión.
Algunas de estas múltiples reformas son irrealizables por ahora, pero si se inicia el movimiento pueden llegar a producirse. Son complementarias. En el corazón de esas reformas están la economía verde y la economía global y solidaria. Para seguir la vía de las reformas económicas hace falta, por supuesto, un pensamiento político que supere el economismo actual. También es necesaria una voluntad política, y esta solo podría afirmarse con la toma de conciencia de los ciudadanos. Naturalmente, la vía política y las otras vías son inseparables. Todas las cosas tienen una dimensión económica. Todas las vías son interdependientes. Estas están implicadas las unas con las otras. Y bueno, ese fue otro capítulo. Espero que les haya agradado. Los dejo. Tengan excelente día. Gracias por su atención.